Ella es Adriana Vigilanza. Ella, déjenme ponerme la lupa que me estoy poniendo desde los 40 años, es abogada, defensora de los derechos políticos, ha demandado durante en cuatro ocasiones diferentes el sistema electoral venezolano, ha descubierto las triquiñuelas en la elección del 2012 y 2013, llevó todo esto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio le dio la razón. Entonces, pero ahora se vuelve a hablar de elecciones, Adriana. Bienvenida al programa. Se vuelve a hablar de elecciones. Quiero decirle que si ella está más baja es por coquetería, porque le he dicho que suba un poquito, pero bueno. Esto es que la silla es muy alta. Si no me tengo que otra silla, poneme en otro lugar. Bueno, entonces, se está volviendo a hablar de elecciones. La Asamblea Nacional está pidiendo justamente currículum, a ver quiénes pueden integrar el nuevo Consejo Supremo Electoral, o sea, porque constitucionalmente se le exige. Pero eso es suficiente para que, aparte de que esto sería el tercer paso según lo prometido por la dirigencia de oposición, pero es suficiente cambiar los integrantes del Consejo Supremo Electoral para evitar el robo descarado de los votos. Okay. Bueno, muchas gracias, Napoleón. Vamos a ver si logro explicar lo que tengo en la cabeza, que es verdaderamente sencillo. El tema ni siquiera es empezar a escudriñar todas las triquiñuelas, como las llaman en Venezuela, que son mega estafas electorales, mega fraudes, violación de derechos humanos masiva cada día de las elecciones, porque el tema es la violencia institucionalizada que hay en Venezuela. Si todo el planeta Tierra civilizado está ya conteste de que estamos en manos de carteles del narcotráfico y hay que hablar así porque si no, no terminan de entenderme, ¿cómo actúa Pablo Escobar con los enemigos? Te los desaparezco, te los amenazo, te amenazo a la familia, si te muere tu abuelita te la mato y te la resucito y te la vuelvo a matar, como decía él. Esa violencia se ejerce no solo contra los electores el día de las elecciones, que testigos tenemos para tirar para arriba. Gente que el Plan República le cae a golpes y le rompe los dientes, como me estaba comentando un activista de Valencia, de Primero Justicia, que le pasaba a él en los sectores populares de Valencia, a sus testigos de mesa, gente, militares que se llevan las cajas antes que abran las auditorías porque les da la gana. Lo que me cuentan mis amigos del Táchira, de la Alianza Nacional Constituyente, que ellos, al que esté más interesado, lo puede buscar en internet, se llama Malicia Andina, como ellos probaron en el año 2008 y 2010 la diferencia. Déjame hacer por ejemplo, esta aclaratoria. Entre el 2008, año en que votamos para que se reformara, para que se reformara la Constitución y pudiera echar a ese reelecto cuantas veces le diera la gana, cosa que ya había sido sometida al pueblo y el pueblo había dicho que no en el 2007. Ese año, la diferencia entre los dos toletes, porque en Venezuela venimos teniendo dos grandes toletes en las elecciones presidenciales, me estoy refiriendo, entre el candidato o nuestro candidato, que era el no lo vas a hacer, y ellos que querían que sí, reelección indefinida, la diferencia en el Táchira de votos fue 75,000 votos. Cuando los tachirenses se dieron cuenta que había una cosa que se llamaba que se llamaba coordinador de centro, que eran comisarios políticos que ponía Tibisay Lucena, Sandra Ulita, Vicente Díaz y todos los rectores del CNE, que todos son chavistas, todos, incluyendo Vicente Díaz, y ya después voy a decir por qué. Ellos le decían a la gente de los centros de mesa que tenían que seleccionar las cajas que se iban a abrir antes de la elección, antes del proceso de elección y antes de que, como decía el reglamento, se imprimiera el acta con los resultados y se comparara para ir después a compararlo con las papeletas, que en Venezuela solamente dejan abrir la mitad de las cajas, no dejan abrir todas. ¿Qué pasaba? Que estos tipos ya le avisaban al CNE, mira, no se van a abrir las cajas de la mesa 3 y 5, se va a abrir nada más 1 y 2, porque esas fueron las que salieron sorteadas. Cuando ellos descubrieron que estaba pasando eso, que era irregular, porque eso no era lo que decía ni siquiera el reglamento, y daba chance a que en todo el día tú supieras cuál es la caja que iban a abrir para que esas coincidieran perfectamente, voto electrónico, con papeleta y con chorizo y con todo, ellos empezaron a instruir a sus testigos para que no se dejaran.
Y la diferencia el año siguiente, en la elección de gobernadores, fue de 360.000 votos. O sea, ellos entre los dos toletes, con un año de diferencia, subieron de 75.000 votos a 300 y pico de mil votos. Eso ellos se lo atribuyen básicamente a ese entrenamiento que hicieron con sus testigos. ¿Qué pasó y qué me cuenta la gente de la malicia andina? Inmediatamente que el gobierno, que el régimen se dio cuenta de que ellos habían dado con esa clave, e instruyó al Plan República para que todo el que hablara del artículo 441 del reglamento, que es el que permitía y decía que ese era el orden de los factores, que después al final era que seleccionaban las cajas, cuando ya cerrara el día de votación, cuando ellos empezaron a testigo que hablaba del 441, testigo que el Plan República se llevaba preso, incluso me habló de amigos de él que fueron detenidos. Entonces tú me dirás, la violencia institucional que hay en Venezuela, que como te digo, se ejerció muchos años sobre el elector y que es la causa por la que una defensora de derechos humanos esté pidiéndole a la Comisión Interamericana que diga que no hay elecciones auténticas, porque nada es auténtico en la vida legal si te están obligando a hacerlo o si te están amenazando con una pistola. Esa violencia se ejerce también sobre los rectores del CNE. ¿Por qué? A las pruebas me remito. Si los señores fueran justos, vamos a poner que esa cúpula que está allá dentro de la Asamblea Nacional, que ya ha cometido, lo vamos a decir, errores, ya pasan de errores, en algunos casos son crímenes y son estafas a la nación, y los voy a explicar. Si esos partidos fueran todos extremadamente decentes y escogieran a la Madre Teresa Calcuta para que sea rector del CNE, cuando la Madre Teresa Calcuta diga, yo no tuve posibilidad de ir a la sala de totalización, no puedo reconocer esos resultados porque no estoy ahí, no estoy viendo lo que está pasando. Vinieron 18.000, tengo denuncias de 18 estados en donde ha habido violencia contra el elector. En el momento que se ponga a hacer eso, desaparece, se lo llevan, o como le hicieron a los magistrados, incluso a lo mejor sin llegar a la elección, cuando vean que tú eres decente, que tú vas a hacer lo que la ley te dice que tienes que hacer y te vas a poner las pilas para hacer las auditorías como tienen que ser y todo lo demás, inmediatamente te van a hacer como los magistrados del tribunal que los mandaron orden de captura por traición a la patria. Entonces, si ya nosotros hemos visto cómo procede el régimen, ¿qué le hace pensar a la oposición que ahora no? Bueno, que ellos tienen ahora un as bajo la manga porque están negociando con el régimen para que si se portan un poquito mejor, no bien, un poquito mejor, entonces hacemos lobby por ellos para que le levanten las sanciones a Estados Unidos, que es todo lo que le está doliendo al régimen, porque no le duele absolutamente nada el dolor del sufrimiento humano venezolano. Lo que le duele son sus billullos que los tienen ahí atrapados en bancos y no pueden, entonces no tienen poder de maniobrar, y entre ese poder que todavía tienen muchísimo para alborotar América Latina, todavía tuvieron para pagar activismo y alborotar todo Perú, Ecuador, todo lo que ya hemos visto. Ok, ya va, espérate, que ahora voy entonces a lo que te iba a decir. Si fuera, entonces tenemos el primer gran problema, no hay libertad, nada que sea, es que Napoleón no es poca cosa. Tú no puedes actuar con carteles del narcotráfico y pretender que ellos te van a portar bien, porque tú estás siempre bajo amenazas graves de muerte, de encarcelamiento o de tortura, si tú no les dejas el poder político, que es lo que más o menos los ha mantenido. ¿Cuál es el error garrafal de la oposición? Seguir viendo a estos tipos como si fueran políticos. Entonces ellos pretenden negociar cosas que son innegociables. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a dar otro ejemplo. En el año 2012, la oposición representada por Mario Torres no estaba ahí, en esta auditoría estuvo en la otra, Roberto Picón y Félix Arroyo, ellos aprobaron que 1.500.000 seres, entes sin huella dactilar captada, cosa que la ley dice, usted no puede ir a votar si no tiene su huella captada, porque esa es la única manera de probar que esa persona ya votó. Bueno, 1.564.114 de entes pudieran votar sin huella captada. Eso, en un país civilizado, no se puede hacer, empezando porque tú, por ponerte de acuerdo, régimen y oposición, no pueden violar la ley. En Venezuela, como dice una gran amiga, Marisol Sarría, la oposición y el régimen se ponen de acuerdo, y también lo decían a Mercedes Díaz, se ponen de acuerdo y violan la ley. Violan la ley con los candidatos a diputados, que entonces Ángel Medina, que primero se lanzó conmigo cuando yo fui precandidata a la Asamblea Nacional en el 2010, él estaba también de precandidato por el estado Miranda, de repente aparece más tarde electo por el estado Monagas. Y así, pues no importa que no haya vivido allí, que la residencia inventan. O sea, esto es un arroz con mango y un desastre institucional tan enorme que si no se limpia para que esto sea, para que gente como yo pueda, incluso para que gente como yo digo, porque claro, yo estoy amenazada, yo vuelvo a Venezuela, a mí me van a medio matar, con gente normal que está allá luchando con las uñas,
pueda ser escuchada, porque otra cosa, te roban la elección, ya te dejaron poner a la Madre Teresa de Calcuta a contar los votos, te dejaron contarlos perfectamente ese día, todo quedó bien, pero el régimen dice, no, aquí perdiste. Ah, yo quiero saber a qué Tribunal Supremo de Justicia y con qué Fuerza Armada cuentan ellos para hacer cumplir la decisión del pueblo. No existe poder policial alguno dentro de Venezuela, ni tribunal que sea capaz de emitir una orden de captura contra un gobernador, por ejemplo, que no quiera entregar. Yo no entrego, o a mí no, aquí me dice mi número que yo gané. Vamos a decirle a la cava, pues si se va a ir porque dice los 3 rectores santos del CNE que perdió una elección. Y eso parece estúpido, pero eso en la práctica es así. ¿Qué termina pasando? Lo que ha pasado hasta ahorita. Tenemos un sistema donde cohabitan porque es la única manera de sobrevivir. Entonces te admiten cosas como esa, que te vote 1.500.000 personas que no tienen voto y huella captada, por tanto son virtuales. Y si tú unes a la que es virtual, que además el registro no se audita con seriedad, como lo dijo el secretario Carter desde el 2003, y en los estudios que yo promoví en el expediente, porque todos esos no son estudios míos, son estudios de muchísima gente honorable en Venezuela, que se ha dedicado a formarnos a nosotros para que nosotros, porque no son abogados, podamos traducir todo aquello y llevarlo a un expediente para buscar justicia. Entonces, estos estudios serios, como el del doctor Genaro Mosquera, te dice que el registro electoral en Venezuela crece a la misma, o sea, una velocidad en que eso que significaría que cada niño que nace en Venezuela nace con 18 años y se inscribe en el registro electoral, porque es la única manera, así tal cual, y lo dice estadísticamente hablando. Hay municipios de abstención cero, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Hay municipios donde todo el que votó fue chavista. O sea, hay tantas irregularidades que es obvio. Ya va, cálmate. Ok, primera pregunta, que se hará mucha gente o poca gente, pero me la hago yo. Ok. Y entonces, si eso es así, ¿por qué dejaron que la Asamblea Nacional estuviera en manos de la oposición? Porque, buena pregunta, porque en ese año, o sea, como te dije, cuando son 2 elecciones de 2 grandes toletes, todo esto que estoy diciendo se facilita. Tú tienes 165 curules, o 163, 165 para la Asamblea Nacional, obviamente le haces la trampa más difícil. Pero, ¿qué pasa en una elección de esa naturaleza? ¿Qué nos pasó ese día? Que yo creo que te lo estaba conversando en alguna oportunidad. Los candidatos que se supone por los que teníamos acceso a exit polls y a una cantidad de cosas que ya venía la oposición acumulando, eran más de 120 diputados a la Asamblea Nacional. Pero de repente, Tibisay Lucena, el último parte que dio fue como a las 10 de la noche y eran 90 nada más. Ya nosotros sabíamos que había muchos más. Se calla todo el mundo. Pasa la madrugada y como siempre a las 3 de la mañana, entre gallos y medianoche, resulta que la oposición saca 112. O sea, se los tumbaron. Hay gente que me dice que eran más de 120, que todavía eran más de 120, 130, una cosa así. Bueno, entonces, y le dan el número mágico, porque qué casualidad, estas casualidades no son válidas en la vida real. Tú no vas a sacar justo la mayoría calificada. Ahí hubo una tensión y claro, un forcejeo de fuerza. No me vas a quitar la mayoría calificada. A mí lo que me interesa, y ahí están las negociaciones de la oposición, que después le dan un palazo por la cabeza, que es los resultados que hemos tenido hasta ahorita. A lo mejor negociaron con toda la buena fe del mundo para que le dejaran por lo menos la mayoría calificada, que era la que permitía nombrar rectores del CNE, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Y resulta te dan exactamente el número, 112, ni uno más, ni uno menos, y en diciembre te quitan 2, que son los diputados indígenas. Que ahora, entonces, si no la ganan, la empatan. Ellos no pudieron controlar la trampa. Ahora han desaparecido muchos más, son 80 y algo. Unos porque se fueron, están en el exilio, supongo que otros porque murieron y otros porque saltaron la talanquera o no sé qué. Pero una preso, hay por lo menos 2 presos, ¿no? Sí, ya va. Vamos a suponer que se llegue a un acuerdo y, sorpresa, los 5 principales son gente honesta. No importa de qué partido sean, hasta el PSUV, que es bien difícil que lo sea. Pero bueno, ok, vamos a suponer que los 5 son honestos. Vamos a suponer que los 5 están dispuestos a luchar por la verdad, por lo que determinó la mayoría que fue a votar. ¿Por qué ellos así y todo no es suficiente para que no se roben los votos y lo administren? Bueno, yo te voy a dar a ti
tal cosa, como hicieron con los alcaldes y gobernadores. Bueno, yo te doy unos alcaldes, unos gobernadores, y después le quitaron todo tipo de poder. No fueron en los sitios más importantes donde se maneja el narcotráfico y la guerrilla, ¿no? Okay. Vamos a suponer que, ¿por qué esos 5 o 6 o los que sean del Consejo, dirigentes principales del Consejo Nacional Electoral, no es suficiente que sean honestos? Tú estás respondiendo la pregunta cuando dices... ¿Qué es lo que ellos están diciendo que van a tratar de hacer? Sí, ¿okay? Es lo que más o menos te venía diciendo y lo que tú acabas de adelantar con tu pregunta. En la zona donde hay narcotráfico les quitan todo el poder. Vuelvo a lo mismo. El día que esos señores, Madre Teresa de Calcuta, hagan su trabajo los 5 y prístinos y puros, les van a amenazar a la familia, a la mamá, al papá. Ese es un supuesto negado. Eso no va a pasar jamás. Ese régimen no va a entregar el poder por las buenas. Si yo a estas alturas le tengo que todavía explicar a los venezolanos que no se los van a entregar el poder por las buenas, como tú mismo has dicho. No, cuando tienes que explicar a los venezolanos cómo es que se van a robar los votos y no solamente es con amenazas. Ya va, espérate. ¿Qué pasa si no eliminan las maquinitas de votación? Bueno, ¿cómo ellos pueden manejar, espérate, los resultados de las maquinitas de votación? ¿Cómo ellos pueden hacer para que esos 5 magistrados o los que no están con el régimen no puedan entrar al control de totalización? ¿A cuenta de que no pueden entrar si todos son principales? Eso por otro lado. ¿Y cómo van a hacer para que todas las personas que van a votar, incluyendo ese 1,5 millones que se dice que no existen, ¿no?, demostrar que sí existen? ¿Cómo se hace eso? No, Napoleón. Grave error. Que se dice que no existen, no. Firmaron las dos partes diciendo que no existen porque no tienen huellas captadas y los dejan votar. Es que no, porque nosotros nos ponemos entonces defensores de lo que es indefendible. ¿Cómo no entran 5 rectores? Porque no me da la gana, chico, porque tengo los militares. ¿Y acaso yo no hablé con Ledesma el día 2 de diciembre cuando votamos por la propuesta de reforma constitucional y estaban en el CNE y no nos dejaban entrar? ¿Y acaso que no se armó un lío? Yo sé lo que pasó ese día porque nosotros representamos a 11 organizaciones no gubernamentales que iban a proponer una Asamblea Nacional Constituyente para tumbar la reforma comunista del 2007, si acaso el CNE no nos daba el triunfo. ¿Qué pasó esa noche? Lo voy a contar con pelos y señales, porque después me reuní 4 de diciembre con el general Raúl Isaías Baduel, que Raúl Baduel, enfrente de John Goycochea y el doctor Paul Escobar, éramos 5 nada más en esa reunión el 4 de diciembre. ¿Por qué nos llama a nosotros? Porque nosotros teníamos el plan B. Si esta cosa nos las impone el CNE, nosotros vamos a salir a por lo menos tratar de hacer lo imposible para convocar una asamblea constituyente que tumba reforma. Claro, nos subían el quórum a 6 millones de votos. Ah, no. Entonces, ¿qué pasó? Raúl Isaías Baduel le dice a John Goycochea, adelante de mí y del doctor Escobar, que era un insigne médico valenciano que con sus reales pagaba avionetas para que yo pudiera hablar por todo el país en contra de la propuesta de reforma constitucional, que tanto así que se me quedó sin voz y una vez me tuvo que hasta inyectar en una nalga para que yo pudiera tener voz y seguir hablando. El general Baduel le dice a John, mira John, tú sabes que esa noche yo recibí una llamada de Jorge Rodríguez y me dijo, general, prepare su informe y su discurso porque usted sabe que la propuesta de reforma constitucional está ganando. Y Raúl Baduel le dijo, caramba Jorge, según oí yo, Adriana Vigilancia de Raúl Baduel, caramba Jorge, mis resultados son opuestos. La oposición está ganando, el no a la reforma está ganando. En eso brinca John Goycochea y John Goycochea dice, ay general, a mí me pasó igual. A mí Julio Borges y Teodoro Pekov me dijeron, John, los muchachos tienen que retirarse a la casa porque gana la propuesta de reforma constitucional 2007. Y yo le digo, bueno, correrán ustedes con la sangre de nosotros porque nosotros no nos vamos a retirar. Porque John tenía el aval de unas exit poll que estaba haciendo el partido COPEI en la Quinta 22 del Rosal, que les decían que estaba perdiendo la propuesta de reforma constitucional. Esa noche todos los venezolanos sabemos que pasó hasta la madrugada para que por fin Chávez reconociera su derrota. ¿Qué pasa de verdad el 2 de diciembre? ¿Qué creía yo hasta ese momento? Que Baduel y los estudiantes disuadieron al poder militar obtuso y fáctico y que no tiene sino botas y armas para imponer su voluntad, que desistiera de hacerlo porque iba a causar un baño de sangre y que los militares no lo iban a acompañar en ese desastre. Y yo, wow, pero imagínate cómo estaba yo de contenta con el general Baduel y con los estudiantes, nuestros héroes nos salvaron. Más adelante, porque yo trabajaba en Ciudadanía Activa, una ONG activa,
pedíamos nosotros que nos dieran el segundo boletín de totalización de votos, porque el segundo boletín no aparecía. Esa ocasión, ese segundo boletín nunca apareció. Esa noche fue la victoria pírrica, que Chávez llamó victoria DM, en cadena nacional, que fueron apenas 126,000 votos entre un tolete y el otro. Y resulta que yo sé, porque veníamos de auditar todo ese, de las actas de votación, no aparecieron jamás 1.800.000 votos. Jamás fueron contados. Eso ocasionó una primera página del Nacional que se llamó Los votos que nadie quiere contar. ¿Qué pasaba en verdad con esos votos? Eran votos virtuales o manipulados y hubiese ganado la propuesta de reforma constitucional con el fraude, cosa que Baduel sabía que iba a pasar y por eso lo para. Y en los chismes, más allá, que ahora sí ya esto es chisme, hechos concretos, oí cuando John Goycochea dijo, a mí me dijo la oposición que desistiera y al otro le dijo Jorge Rodríguez que desistiera. Porque en esas negociaciones, así sea por cobardía o por lo que tú quieras, lo que te quiero decir, tú me estás diciendo, no, que las amenazas no sirven. Es que las amenazas han servido. Ahí tenías a Teodoro Pekov y a Julio Borges reconociendo que había ganado una cosa que no estaba ganando, al menos no en ese momento. ¿Por qué? Porque no querían tener responsabilidad de que la gente se fuera a la calle y que pasara lo que tenía que pasar, como está pasando en Bolivia y como está pasando en todos los pueblos del mundo que se quieren imponer ante los tiranos. Eso es problema de nosotros, que si queremos ir a pelear o no queremos ir a pelear los votos. Entonces hemos tenido gente que con las amenazas se echa para atrás. Me encantas tú, me encanta. Solamente estoy esperando que saques la mano y me pegues por haberte hecho esa pregunta. Bueno, pero es que si ustedes quieren pruebas, tu energía, ¿no? Y tú cómo te pones defendiendo la verdad que tú conoces y que tú viste, ¿ok? Exacto. Ahora, a mí me cuesta creer que Teodoro Pekov sea cobarde, porque bueno, entonces era cómplice. Debe ser por otra cosa, debe ser por eso de que, bueno, la sangre debe ser, no sé, pero tú lo viste, Julio Borges y Teodoro Pekov son los que llamaron a John Goycochea. Según John Goycochea. ¿Qué me pasó después, Napoleón? Porque ya que la gente no le quiere creer a uno lo que está a la vista. Porque, o sea, lo único que me falta es, no sé, cortarme y hacer huelga de sangre para que sumen 2 más 2 son 4. Después me invita Marieta Santana a su programa, me había invitado ya y me había dicho, ¿por qué? Porque estábamos en las ONG que estamos proponiendo Asamblea Nacional Constituyente si ganaba la propuesta de reforma. Entonces ella me dice, ¿tú estás dispuesta a venir a mi programa el 3 de diciembre, salga sapo, salga rana, gane o pierda la propuesta de reforma constitucional? Y yo le dije sí, porque yo era una niña ingenua. Entonces yo me largué desde mi apartamento hasta la avenida, allá donde queda Radio Caracas, televisión, en pleno centro de Caracas, en la calle que tiene más asociaciones de colectivos de toda Venezuela, a las 7 de la mañana, porque el programa era tempranísimo, y me voy. Y entonces los otros entrevistados iban a ser Julio Borges, Ledesma, Cabeza de Motor, como le decían a Óscar Pérez, un insigne luchador de la sociedad civil que murió en un accidente de avión pocos días después. Ay, Dios mío, se me olvida siempre su nombre, pobrecito. Bueno, un apellido de Caripe del Guácharo, por cierto. Luongo, Ítalo Luongo. Y, ay, no, yo lo conocí, fue gran amigo mío. Exacto, excelente persona, gran luchador, que en paz descanse, pobrecito, se murió en ese accidente horrible de aviación, de un avión de Mérida. Sí. Y estaba yo presencié, esto no lo he contado jamás, ¿ok? Pero yo presencié una cosa muy rara ese día venían Ledesma y Óscar Pérez y Julio Borges venían directo al CNE, ellos no durmieron, cosa que yo los admiré, porque yo me acosté a las 2 de la mañana, hasta que yo no vi los resultados, yo no me acosté a dormir. Pero ellos se quedaron en el CNE, yo me imagino que en esto, pues, lo que te estoy diciendo, en la pelea con la tiranía, que no viene de ahorita, te estoy hablando de 2007, 12 años atrás. Imagínate ahora cómo son, peor 1000 veces. Entonces, resulta que ellos dicen que, o sea, nos iban a entrevistar a todos, pero de repente, cuando va a empezar el programa, Julio Borges no aparece. Y Julio Borges no aparece. Y Ledesma le hace una seña a el alcalde Ledesma, con todo respeto, porque la verdad que lo quiero mucho, porque pienso que ha sido una persona muy coherente y consistente, por lo menos en la visión de lo que está pasando en Venezuela, y no se ha doblegado, y de hecho ahorita sostiene lo mismo que sostenemos nosotros, que no hay, primero tiene que cesar la usurpación para que después vengan todo el nombramiento de las instituciones. Ledesma le dice a Óscar Pérez, le dice, sí, porque yo le digo, Marieta, no, es que no ha llegado Julio Borges, que me dijo que le guardara el puesto con un celular aquí al lado mío.
Y ella me dice, no, es que no va a estar en el programa porque tuvo una llamada muy importante. Y Ledesma le pica el ojo a Oscar Pérez y le dice, sí, hombre, una llamada muy importante. Esa persona es la que después, el día siguiente, 4 de diciembre, dice John que lo llamó para decirle que reconociera la derrota. Ahí pasó algo, Napoleón. Lo que yo estoy diciendo es que no hay país del mundo en donde estas cosas las tengamos que contar y conformarnos con que eso va a ser así. Porque la violencia, las amenazas, el dinero, lo que tú quieras, va a hacer que la voluntad del pueblo nunca se sepa. Siempre hay contubernios y cosas entre gallos y medianoche y todo pasa en la madrugada y todo pasa con unos militares armados y unos colectivos que vienen encapuchados y amenazan a los votantes en la fila. Ah, qué chévere. Cuando me han dicho que me diga a mí el mundo entero qué tipo de elección es esa y si es auténtica. Y esa violencia institucional, si no, es la principal cosa. ¿Cómo las maquinitas las manipulan? De mil maneras, yo te lo he dicho a ti. Primero, acaba de salir un reporte de una asociación mundial que dice que lo peor que hay, incluso en Estados Unidos, se está peleando el voto electrónico. El voto electrónico es altamente manipulable, por Dios. Si Bill Gates dice que la tecnología se puede usar para todo, menos para las elecciones. Porque, ¿por qué? Por lo que dijo el Tribunal Superior Alemán Constitucional, que declaró nulo por no transparente el voto electrónico, porque nada se puede interponer entre la voluntad de un ser ordinario como nosotros dos, que no tenemos ni idea de elementos de computación, entre lo que tú marcas en un botón y lo que sale al final, porque no sabemos qué pasa en el medio. Y si tú no me contas, al menos me tendrías que contar absolutamente todos los votos y en situación de paz. En situación de paz y que puede seguir siendo electrónico, pero dame todas las papeletas. Échale el cuento a la gente, hablando de las famosas maquinitas de votación, que ya es Smartmatic, cuando de no sé por qué razón se peleó con el régimen, denunció como era cómplice del robo de los, porque a la hora de la verdad, o sea, esa vez entonces sí, esa vez fue la única vez, o sea que antes no fue cómplice, pero en fin, échale el cuento cuando tú marcabas con tu dedito la cara del candidato por el cual tú querías votar, que pasaba a muchísima gente, sobre todo en las mesas electorales donde ellos creían que iban a perder o que les interesaba ganar. Échanos el cuento. Bueno, eso fue una denuncia que recibimos de varias partes del país, pero incluso de una muy amiga mía, desesperada, porque me dice, Adriana, era con el candidato José Luis Rodríguez que habían inhabilitado. Yo no me acuerdo bien para qué municipio, creo que era Baruta o algo así. Ella marcaba... Sí. Okay. Sí, porque a veces tengo la duda de si era en el San Antonio de los Altos, pero me acuerdo del nombre José Luis. Por ahí, sigue entonces. Ok, no pero ella marcaba el candidato vigente de la oposición y no había forma ni manera, la máquina le daba ese otro candidato. Ella me dice, lo hice más de 4 veces. Luego yo tengo denuncias filmadas, están en internet, cuando fuimos a la Plaza Altamira a pelear el triunfo de Capriles el día siguiente que yo me fui. Y veo ahí muchachos humildes que decían exactamente lo mismo, lo tengo grabado, lo voy a poner en Twitter ahora, mi Twitter es @AdrianaVilli, les voy a poner el video. El muchacho decía lo que me dijo mi amiga hace poco, porque fue hace 2 años o 2 o 3 años esa situación. Él dijo, yo marcaba y mi voto no se iba. Eso lo permite un software malicioso. Tú estableces en la máquina un software que además no es auditable, es mentira. No se hacen auditorías en Venezuela, el sistema, lo dijo la Unión Europea en el 2005, pero dijo, aquí nadie ha auditado este sistema como debe ser. Son falsas auditorías, en donde amigos míos que están en esta lucha conmigo, como Luis Manuel Aguana y Ludwig Moreno, se van a las auditorías y dice que eso son presentaciones guiadas, que muchas veces la auditoría del sistema lo que es una presentación de PowerPoint en una pantalla de televisión y te explican según ellos cómo funciona la máquina y tú te tienes que quedar con eso. Así han sido las auditorías y las firma la oposición, Napoleón. Luego, mira tú lo que acabas de decir. Sí, me va a decir la empresa Smartmatic que nunca antes hizo fraude, solamente ahora con Maduro. Peor que eso, me va a decir la oposición que nunca le hicieron fraude. Quien nunca levantó la voz contra ese sistema fue la oposición. Tuvo que venir la propia empresa tramposa a decir, no me retrato con Maduro porque yo voy a hacer las elecciones en Bolivia, yo voy a hacer las elecciones en Argentina, yo las hice en Brasil y yo no me interesa que me digan que soy una tramposa, porque nadie a estas alturas le iba a creer a Maduro con 4 millones de venezolanos en la diáspora por culpa de él, que él iba a ganar con una amplia mayoría ninguna elección. Esto era simplemente increíble. De manera que la empresa dijo, no, yo me voy de aquí antes de que me embarren, porque a mí me quedan unos negocios por allá. Lo más triste es que el resto de América Latina la premia dándole contratos, cosa que en mi opinión es porque esa empresa se presta para cualquier tipo de
negociados para que le adjudiquen la licitación. ¿Y de dónde saco yo eso? De lo que nos pasó a nosotros los venezolanos en el 2004. En el 2004, aquí está la noticia del CNE, sacada de la página web del CNE. CNE otorga buena de prueba al consorcio SBC, Smartmatic Vista CanTV, para automatizar elecciones venezolanas. 17 de febrero de 2004. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela concedió al consorcio SBC su buena pro para la automatización de las elecciones regionales y el referéndum revocatorio del país. Obviamente lo que querían era su preocupación era el referéndum revocatorio. Luego consigo una nota de prensa de Olivetti, que está en el recurso que interpuse entre el TCJ legítimo y que debe estar por aquí en alguna parte, pero no importa. La nota de Olivetti. ¿Ah? Sí, que Olivetti dice que va a inventar. Las va a inventar porque no tiene. No tiene máquinas. Y entonces dice, ay, he recibido un gran reto. Tu actitud me encanta, que te estés riendo y haciendo así, porque mira, es una chapucería tan balurda que nos pretenden que nosotros nos traguemos. Yo me la tragué. Espérate, vamos a aclararle porque la gente no entendió, porque yo te conté. Echa el cuento de Olivetti y muéstralo. Olivetti saca una nota a el gana. Déjame ver si está aquí porque les he movido de lugar. Bueno, te lo voy a contar, luego aparecerá por aquí qué cosas, ¿ves? Que no la tengo a mano porque, bueno, la saco para arriba. Ah, no, puede que esté pegada aquí, ya va. Bueno, el cuento es que Olivetti saca una nota de prensa que yo consigo cuando estoy armando el expediente para demandar la nulidad de todo este desastre, ¿no? Que claro, me puse a investigar un poquito más porque ya mis amigos tenían otras cosas que hacían pensar que obviamente no había habido ninguna licitación, empezando, no mis amigos, empezando por los dos rectores, ciertamente de nuestra oposición, buena gente y preparados, o sea, dispuestos a mantener la transparencia del sistema, Ezequiel Zamora y Soraya Mejía. Ellos jamás pudieron entrar a las reuniones donde se decidía, se revisaban las ofertas técnicas ni financieras de los contratistas que estaban ofreciendo sus maravillosos. Nunca, nunca. Por supuesto, salvaron su voto en esa compra. Y si nosotros nunca lo vimos. Y en todo el resto de la oposición, no importa. Vamos a seguir votando, que esto es una maravilla. Entre ellos, Teodoro Pekov. ¿Por qué, Napoleón? Porque la idea de Teodoro Pekov, yo no sé si buena gente, mala gente, porque era loco o porque después de ser guerrillero se volvió padre católico. Él decía que no podíamos hablar de nada de estas cosas porque si no la gente no iba a ir a votar. Y yo entonces digo, ¿y qué vamos a hacer? Ir a no votar para que nos roben siempre. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero esa es la excusa que me daban a mí. Además me lo dijeron varias veces hasta que me cansé y dije, no, nosotros nos vamos para el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a demandar esto. Porque a mí el que me están robando las elecciones eso es a mí. Algunos cuenticos que yo viví de Teodoro Pekov y te doy la razón. Bueno, ahí está, ¿entiendes? Entonces, lo que es inverosímil es que tú y yo, personas que pensamos, vayamos a seguir callando. Termino el cuento de Olivetti. Olivetti saca la nota de prensa el 15 de abril, en italiano, por cierto, la consigo. Y lo que dice Olivetti es que está maravillada, encantada, porque ha recibido una orden para fabricar, a partir de sus máquinas de lotería, que era lo que ella hacía, una máquina electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que quien aprobó la licitación no pudo analizar ninguna tecnología porque no existía. Porque la Olivetti dijo, es un reto para mí hacerlo en los 3 meses que quedan para el referéndum revocatorio de agosto. Para colmo, cuando tú revisas comisión técnica, ¿quién aprobó la compra de esas máquinas? Entre los maravillosos técnicos que la aprobó está Félix Arroyo. Félix Arroyo ha sido el auditor por parte de la oposición del sistema de la nada que él aprobó. Entonces tú vas a decir que una gente que aprobó la nada va a después decir que la nada es mala. O sea, es un conflicto de intereses tan grande que en ningún país decente del mundo se acepta. Y a uno lo obligan que uno se calle. Yo te apuesto, Napoleón, que más del 90% de los diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a concejales, asamblea legislativa de los estados, lo que sea de elección popular en Venezuela, no tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo. Porque en Venezuela nadie lee, nadie investiga, no le paran a uno, entonces te dicen radical, entonces no, nadie lee. Gracias por tu programa, porque a ver si ahora les cae la locha con lo que yo estoy diciendo. Te decían... Ahora, una cosa. Juan Guaidó, a quien la Asamblea Nacional no lo nombró presidente. El primero que se porta mal con Juan Guaidó es la Asamblea Nacional. Exacto, totalmente de acuerdo, tienes razón. Juan Guaidó juró cuáles eran los 3 puntos y el orden de los 3 puntos. Él no dijo que la fórmula matemática de que no se altera si empiezan por el tercero o el segundo o el primero.
eso no lo dijo. Pero vamos a suponer que no quiso decir que eran los 3 puntos. Y vamos a suponer que a pesar de que hay una narcodictadura, a pesar de que tienen en su poder los medios de comunicación, exacto, otro punto, a pesar de que tienen para hacer las campañas, a pesar de que tienen el control de los partidos políticos, partiendo de la base que los partidos políticos, el dinero que tienen es legal y es honesto, y les buena parte de la finanza legal que tenían 20 años, hasta hace 20 años, vamos a suponer que pues no van a coaccionar a ninguno de ellos, a tratar de comprar ninguno de ellos, aunque ya están comprando, según este economista famoso, ¿vale? José Guerra, están tratando de comprar asambleístas. Lo acaba de decir José Guerra. Claro. Lo acaba de decir José Guerra. Vamos a suponer todo eso vamos a suponer. Que tú que sabes de eso, y que consulten también con Ezequiel Zamora, amigo de uno, por cierto, y con que, ¿qué debe hacer la Asamblea Nacional y exigir para que se garantice que esas elecciones con el narcorrégimen van a ser honestas? Se va a aceptar la decisión del pueblo venezolano. Vamos además a suponer que van a venir observadores internacionales realmente independientes y no un socio de Lula, un socio de la Kirchner, un socio de los Castro, un socio de Evo Morales y un socio del de Nicaragua. Vamos a suponer todo esto. Si tú estuvieras en la Asamblea Nacional y solamente podías salir porque lo único que sabes hacer es hacer política, y sientes que a lo mejor no son tan malucos y narcotraficantes, y que con el diálogo y dejarle parte de lo robado o lo que tú quieras se van a ir, y lo importante es que se vayan y mejorar la salud del pueblo y todas esas cosas, ¿qué le dirías a la MUD que tenía que hacer? Bueno, primero un supuesto negado. Todas las personas... A las asambleístas que todos son de los partidos de la MUD. Todas las personas que tú has nombrado, conocedoras de lo que yo estoy diciendo, que están detrás de esto, porque esto no es nada más, insisto, soy yo, cada día más personas, más serias y más comprometidas, niegan ese supuesto. Eso va a ser imposible. Por eso es que nosotros estábamos confiados en el cese de la usurpación como primer requisito. Luego, el gobierno de transición para poder nombrar autoridades electorales y hacer lo que dijo el Tribunal Supremo Legítimo que hay que hacer, que entonces, en el supuesto que tú dices, que yo jamás sería una persona que va a decir que vamos a hacer que hay una posibilidad que sean medio, bueno, esa posibilidad para mí está negada, porque a los hechos me remito. Los 4 diálogos, como dijo Ledesma, que lo vi con estos oídos, cuando fuimos al Parlamento Europeo, tuve la oportunidad que una amiga me invitó a Estrasburgo a la entrega del premio Sájarov, y Ledesma se lo dijo a todos los que tenían ahí. Cada vez que hemos ido a un diálogo, y le sacaba cuentas brillantemente, le decía, hemos salido peor, tenemos 400 presos políticos, por 200 presos políticos, cuando entramos al diálogo salimos con 400, habían 3 diputados presos, salimos con 5 más. O sea, pruebas me remito, cada vez que hay un diálogo, que son esas negociaciones que los van a convertir, porque no son tan malucos, salimos peor parados nosotros. Entonces yo no he puesto... Nadie con 2 dedos de frente, como dice una amiga mía, la definición de locura es hacer lo mismo y pretender obtener resultados distintos. Eso no pasa. Pero poniendo que pasara mínimo... Una cosa. Tú no puedes auditar, saber exactamente cuáles son de verdad los posibles votantes, los que están en Venezuela viviendo, los que están vivos, sí, ¿no? Y que pueden votar, ¿no? Y que además no le vas a cambiar a última hora dónde votar, y entonces los que viven en Caracas los mandas a Barinas, como han hecho. Por supuesto, ¿no? Con mi mamá. Hace en un mes, olvídate. No, a eso iba. Meses tampoco, pero bueno, ¿qué les dirías tú? Es que lo que acabas de decir, no lo digo yo, se lo dijo el Tribunal Supremo Legítimo, que ellos nombraron. Que a todas estas, entonces, cuando les conviene... Ellos nombraron y abandonaron. Lo que te iba a decir, cuando lo conviene lo tienen, cuando no les conviene no, y esto es un arroz con mango que nadie entiende, porque evidentemente los otros tribunales, magistrados a los que ellos sustituyen, renunciaron, pusieron sus cargos a la orden ante la Asamblea Nacional Constituyente, y a los venezolanos el principio básico, los derechos humanos están sobre todos los demás derechos que hay.
El venezolano tiene derecho a acceso a la justicia. Tú no me puedes privar a mí de un tribunal supremo que me dé justicia. Por lo tanto, a mis colegas que se la pasan descalificando el tribunal porque no tiene función jurisdiccional, porque no está en Venezuela, están equivocados. La Constitución no dice nunca que tienen que estar en Venezuela y menos a disposición de unos malandros que los iban a matar, sino que me den justicia si me la estén dando en Tuciacapón. Esa no es la pregunta. No, ya voy para la pregunta. Entonces, y soy claro, amigo de buena parte de él. Okay. Pero ese tribunal al que tienen que reconocer todo el mundo le dijo que habían 3 condiciones para que pudiera hacer una elección auténtica en Venezuela: nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral, depurar el registro electoral, que pasa por emitirnos cédulas a todos los venezolanos, porque las cédulas las emitía Cuba, una empresa llamada Albet. ¿Cómo? Bien bueno que te estás riendo, porque esto es el colmo. No, el colmo que todavía tengamos... No me estoy riendo, sino que me parece un asco. Un asco. Vergüenza. Una vergüenza con... La sonrisa es de cinismo. Te entiendo perfectamente, de cinismo, de la rabia que le da y la impotencia que le da a uno. La identidad de los venezolanos la daba Albet. Yo hice un trabajo de investigación para este recurso y resulta que me consigo con una página web de la Embajada de Venezuela en Perú, donde dice que Albet ha entregado en poquísimo tiempo más de 28 millones de cédulas de identidad, y se supone que somos 30 millones los habitantes. Nadie tenía cédula antes. Pero es que ellos mismos me dan los elementos, Napoleón. Entonces yo voy ahí con ese sistema viciado que no me permiten auditar, porque para empezar tengo que hablar con Raúl Castro. Pero termina la respuesta. Y el tercero es voto manual. Sea legítimo. Ok. Nuevas autoridades electorales, nuevo registro y nueva cedulación y voto manual. Nada de electrónico, cosa que me tienen que decir ellos cómo se van a organizar para que entonces, que va a ser manual, los colectivos no me maten a la gente porque tienen las actas en la mano, no los secuestren, etcétera, lo que ya sabemos. Pero esos son otros requisitos y nada de eso y ellos se hacen los locos. Eso no existe en el mundo. Solo lo tenemos presente los que hemos estado peleando por transparencia electoral desde el día 1. Entonces, por lo que te estoy diciendo, una gente normal no puede sentir confianza con este cambio de orden de los factores y de paso, sin haber cumplido con las garantías mínimas, porque eso es lo mínimo. Después hay una cantidad de cosas más que se podrían hacer para garantizar que no haya doble cédulas, que no haya doble votante, además de la tinta que tiene que ser verdaderamente indeleble, que nunca lo es. Hay gente que habla de poner fotos en los cuadernos electorales, como se hace en México. O sea, hay una cantidad de otras cosas que se pueden implementar y deberían para darnos mayor transparencia. Tú, primero, como tú bien dijiste, limpiar el REP es posible que tarde más de un año. Más de un año, porque tienes un problema de cedulación. Aquí hay un experto en Estados Unidos que se llama Joseph Umire, que incluso probó que hay más, en su caso, él no sé bien cómo lo probó, pero le hizo una conferencia a la que yo asistí, y más de 170 iraníes tienen identidad venezolana, pero no como nacionalizado, como él dice, que le permitiría a la gente ir más atrás a ver qué pasó con esa nacionalización. No, como nacidos en Venezuela. Tú tienes ahí un gentío que dicen haber nacido en Venezuela que ni siquiera son venezolanos, porque la identidad se la está dando Cuba, un estado terrorista como el cubano, que no permite elecciones libres, en donde el poder lo hereda el hermano del otro que tenía 90 y pico años y 60 en el poder. Entonces, es tanto que no me entiendan esto. Por supuesto, ¿qué queremos? El cese de la usurpación. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? Trabajar con la comunidad internacional por el cese de la usurpación, trabajar con los miles de policías y militares que quieren ayudar a su patria, que están desesperados, pero no tienen logística, no tienen dinero, porque entonces los miles de millones del mundo están para ir a financiar diálogos de Noruega, en Barbados, para eso que se usan los millones, ni para darle comida a la gente, porque yo no veo que estén entrando para empezar, aunque la gente me dice, no, eso no se lo dan directamente ni a Vecchio ni a Guaidó, eso se lo están dando a las personas que de verdad van a administrar la comida y la ayuda. No sé, no tengo la evidencia de eso, pero sí tengo evidencia de que la gente está pasándola muy mal. Y por otro lado, esperar el resultado de solamente acciones económicas. Bueno, se nos puede pasar la vida, porque a Fidel Castro lo tenían con un embargo y duró 60 años en el poder. Matan de hambre a los pueblos, pero eso ellos, al fin y al cabo, mira, ahorita inventaron que van con el petro, ellos se buscan y además tienen comercio ilícito de sustancias de toda naturaleza, como digo yo, desde oro hasta papel toalé, porque ahí todo lo comercian los militares. Entonces, ellos buscan cómo sobrevivir. Esperar ese momento es demasiado tarde. Otra cosa, entonces nosotros nos llenamos la boca pidiendo la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional.
La responsabilidad de proteger empieza por el jefe de Estado. La primera responsabilidad que tiene un Estado moderno es proteger a su ciudadanía. Tú no la puedes llevar a la calle si tú no tienes cómo garantizarle que nadie le va a tocar ni un pelo de esa cabeza. Y si se lo tocan, que va a ser responsable el que lo hizo. Eso en Venezuela es imposible, Napoleón, ahorita, porque no se han ocupado de formar un brazo armado que esté dispuesto a ejecutar las decisiones de un gobierno. Un gobierno sin brazo armado es una comiquita. Eso no es gobierno en ninguna parte del mundo. Es un gobierno virtual. Exactamente. Entonces, cuando lo digo, pero me duele tener que decirlo, pero hay que decir la verdad. Es un gobierno virtual que tiene unas ventajas y que han hecho cosas, sobre todo en política, en acuerdos internacionales. Eso es verdad también, ¿no? Pero es un gobierno virtual. Pero es un gobierno que no está cumpliendo con la responsabilidad de proteger a sus habitantes. Que ni siquiera está en el exilio. Que ni siquiera está en el exilio. Porque esa es la otra. Nosotros le decimos, bueno, si te va a costar la vida hablar como estoy hablando yo, porque tú eres el presidente, vete para el exilio, pero le hablas claro al mundo entero y busca la ayuda que necesitas. Escondido y luchando adentro, como lo hizo la juventud de AD y la juventud del Partido Comunista contra Pérez Jiménez. Exacto, Napoleón. Yo siempre les he dicho a ellos, pero bueno, ¿desde cuándo ahora la lucha contra una tiranía es en los micrófonos de la televisión, es haciendo mítines? ¿Qué es esto? Ajá, pero a favor de la gente que está en el exilio, ya que mencionaste varias veces a Andrés Velázquez y a otros que están en el exilio, Andrés Velázquez no, a Ledesma. A Ledesma, perdón, dije Velázquez, sí. No, a Ledesma y demás. Velázquez, por cierto, se lanzó en unas elecciones anticonstitucionales, por cierto, cosa que me extrañó mucho de Velázquez, pero bueno, eso él lo hizo. Entonces, a diferencia de ellos tuvieron que irse porque estaban presos y además cuando se van, muy poca gente los ayudó. ¿Cierto? Carlos Ortega de milagro, no tenían dónde esconderlo. No era como hacían los adecos y los comunistas en los años 50, ¿no? Y en los años 60 los comunistas, ¿no? Y los guerreristas en buena parte. No tienen, porque además no han organizado nada. Yo no entiendo estos que se quedaron o que destruyeron y se quedaron con el nombre de AD y de COPEI. De verdad que no los entiendo. Bueno, no los entiendo. No los entiendo y creo todo lo que tú estás diciendo, primero porque tú lo has estudiado, pero además porque hoy dicen que Maduro es colombiano y que no es presidente y que las elecciones fueron ilegales, pero entonces mañana lo llaman presidente. Dicen que esta gente aceptan a estos constituyentes cuando legalmente no los pueden aceptar, porque ellos se fueron a la constituyente. Entonces, ¿Cómo tú vas a recibirlo? Entonces, peor que eso, Napoleón, no sé si te comenté que una periodista le preguntó, primero las incoherencias, Dios mío, o sea, primero le preguntó a un magistrado del TSJ legítimo que no tiene por qué estar dando opiniones políticas porque eso no está él para eso, él está para responder recursos judiciales. Pero entonces le dice, ¿y cómo van a hacer con Diosdado Cabello? Que en teoría está buscado casi porque es el narcotráfico peor, es el capo del cartel. Y el magistrado ha dicho, bueno, es que no podemos hacer nada porque él tiene inmunidad parlamentaria. Le preguntan a Guaidó y le dicen bueno, y estos diputados del PSUV que abandonan, él dice, bueno, la sanción con ellos es una sanción política, porque ¿qué vamos a hacer? Tienen inmunidad parlamentaria. Mira, o sea, pero lo llama tirano, dice que ha ocasionado genocidio, lo tienen demandado en la Corte Interamericana de Derecho Internacional. La constituyente es ilegal, por lo tanto no tiene inmunidad. Exacto. Porque no tiene inmunidad ya como Asamblea Nacional porque se fue de allí. Y se fue a la constituyente que es ilegal según ellos. Y se fue voluntariamente sin permiso. Lo que tiene son las armas y es un asesino. Nada, claro. De eso. Pero lo que te digo, está demandado ante la Corte Penal de La Haya. El informe Bachelet, lo único que le falta decir que son sistemáticas las violaciones para que eso sea genocidio. Pero ellos tienen inmunidad y te estoy hablando de que todo el PSUV es cómplice y que me oiga. Porque si tú estás en un partido político que en su estatuto dice que es armado, tú estás siendo cómplice de una violación de derechos humanos porque no puede haber partido político armado, que en nuestra democracia los anulaban. Anulaban a la Liga Socialista, que era donde militaba el papá de Jorge Rodríguez, porque no se negaba a dejar las armas. A quien le perdonaron la vida fue a Procopio, porque se supone que él dejó las armas y se fue a una lucha democrática. Estos son tan descarados que el PSUV desde el 2010 dice en los estatutos que ellos son una revolución
no desarmada, es decir, armada, porque no desarmada es armada. Y nos tenemos que calar nosotros, porque mi oposición no le habla así al mundo, que venga Pence y venga Mike Pompeo, todo el mundo a que me diga que yo los voy a derrotar electoralmente. Cuando yo dice que no, eso no es una lucha justa y no me pueden obligar a eso. Ya Estados Unidos dice que no reconoce ninguna elección con Maduro en la presidencia. Pero no nada más Maduro, que bueno que me lo dices, porque la tesis de la oposición nuestra es que Maduro entregue el poder voluntariamente. De hecho, el magistrado decía que tiene una cuenta regresiva de 60 días. Y el señor le está contando, se supone que se cumplen los 60 para que se retire del cargo. ¿Será que ellos ya hablaron con los cubanos, que son los que ponen y quitan a Maduro, y van a sustituir a Maduro por alguien que les convenga más que Maduro y sacrifican a Maduro? Exacto. Como hicieron con Allende. Claro, Napoleón, tú estás diciendo, mire, ya Maduro no es indispensable, porque no es Maduro, es el régimen el que tiene que cesar en la usurpación. Por lo tanto, cuando me dicen, no, que quién te ha dicho a ti, Adriana, que nosotros vamos a elecciones con Maduro. Es que no es Maduro, es el régimen completo. Es Padrino López, Michael Moreno, son todos los violadores de derechos humanos y es el PSV que debe ser declarado mínimo, inconstitucional, ilegal, y todas esas personas yo les haría juicio de hasta qué punto estuvieron ellas involucradas en todas estas violaciones de derechos gravísimas de derechos humanos. Yo quiero aclarar que por mi cuenta siento que mis enemigos y los del pueblo venezolano están en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Lamento no poder compartir, a lo mejor por ignorancia mía, las decisiones de la Mesa de la Unidad y de la Asamblea Nacional. Tengo el derecho del mundo, porque siento que ellos, y creo son demócratas, que en una democracia puedo opinar libremente, cosa que no puedo hacer en una dictadura. Claro. Entonces, que no se vaya a tomar que primero, y nuestros invitados son mayores de edad, profesionales, conocedores del tema para el cual se les invita. Okay. Yo puedo estar a favor o en contra tuyo, pero quiero decir que estoy a favor tuyo, pero yo puedo estar en contra tuyo. Exacto, podría ser. Y además, vuelvo a repetir, me encantaría que me convencieran, por ejemplo, la gente que está apoyando ir a unas elecciones ahora, que me convencieran no solamente a mí, sobre todo a ustedes, de que tienen la razón, que vengan a decirlo. Sí. Si este programa, aquí en este programa los únicos que no pueden entrar, porque no me da la gana, es porque yo soy el productor, así es, los delincuentes del narcorrégimen. Tienes toda la razón. ¿Por qué le vas a dar tu tribuna? Los delincuentes del narcorrégimen tienen todos los medios de comunicación para decir todas las falsedades que dicen. Totalmente, totalmente. Aparte de que es uno de los pecados más grandes que se le ha hecho a Venezuela, y eso lo veo sobre todo con medios como CNN en español, que nos hacían tolerar el crimen. Entonces ellos ponen a declarar, es como que yo decía, eso es como que tú me llames, a Hitler lo hubiéramos puesto porque él tiene derecho a opinar. A ver, señor Hitler, ¿por qué usted quema judíos en campos de concentración? Porque hay un punto de vista. Así era CNN, me entrevistaba al defensor del pueblo que estaban torturando a los niñitos en la tumba y entonces él justificaba o decía que era mentira y resulta que había salido la mamá con la prueba X, Y, Z, el otro lo tiraron del piso 10 después de que lo mataron porque le apareció agua en los pulmones. A todas estas te digo, Napoleón, nosotros tenemos héroes porque cada día me llama más gente que las cosas que ha hecho para defenderse de esa tiranía y para ayudarnos a nosotros a tener elementos en la mano. Entre ellos te voy a dar el nombre de una persona que está dispuesta a hablar, que fue el jefe de la morgue cuando entregaron a Oscar Pérez. Es un muchacho al que conozco porque era defensor de derechos humanos y por milagro de Dios y cosas que solamente Dios hace, él quedó como jefe de investigaciones de la morgue. Tiene un informe del cual quiere hablar y bueno, aquí públicamente te digo que lo voy a poner en contacto contigo, pero cuando yo lo oigo hablar... ¿ah? Cuando yo lo oigo hablar, me maravillo de, mira, tenemos gente valiosísima que está allá adentro tratando de hacer su trabajo honesto y pasan esos milagros. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desistir de pedir lo mejor? No, porque yo lo que estoy haciendo, como dices tú, yo no es porque odie a la oposición, es que no me están ayudando a salvar al pueblo de Venezuela y con el pueblo de Venezuela viene atrás el pueblo de Colombia, el pueblo de Argentina, porque esto es un mal que se expande. A esto hay que ponerle un parado ya, porque es legitimar al crimen. Yo no quisiera terminar sin algo que no tiene que ver contigo, sino que no me expliqué bien cuando estaba hablando de que por qué gente como Antonio Ledesma, preso,
¿no? Perseguido, maltratado, le quitaron el puesto que el pueblo le dio como la segunda figura más importante en cuanto a poder del país. ¿Okay? ¿Por qué tiene que ir al exilio como los muchachos que están en el exilio? ¿Y por qué luchar dentro del país no se puede, como se podía en la época de Pérez Jiménez? Sencillamente porque los partidos políticos no los apoyan. Exacto. Si no apoyan a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos nombraron esa Asamblea Nacional, así es. Si no apoyan a los militares a los cuales llamaron, que muchos vinieron hasta de Europa, se fueron por la frontera escondidos y demás, y los metieron en Colombia y después no lo apoyaron, sencillamente esa no es la política. Ellos creen que con acuerditos y pudiendo hablar en la misma sede donde está unos días ellos y otros días la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la salida a una narcodictadura. Creo que están confundidos. Totalmente equivocados. Es una cosa de verdaderamente deprimente porque, cónchale, lo que uno tiene que tener es sentido común para darse cuenta de eso, pero parece que es el menos común de los sentidos, porque creo que ellos se involucran tanto en este juego de poder, que es un quítate tú para ponerme yo, pero ay, se acabó la pila. No, te estoy escuchando. Pero es que se me acabó la... Bueno, ¿me oyes? ¿Me oyes? Bueno, no sé qué fue lo que se le acabó, pero, pero hemos tenido, como verán, toda la energía de Adriana Vigilanza, abogada, defensora de los derechos políticos. Ahí tienen ustedes su Twitter para que la sigan. Demandó en 4 ocasiones el sistema electoral venezolano. En Venezuela, las votaciones del 2012-2013, también lo denunció en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que por sentencia le dio la razón. Muchísimas gracias, Adriana Vigilanza. Le voy a decir que eso que dijo que quería hacer, de mostrar los documentos a través de sus Twitters, a ver si lo empieza a hacer ya, que empiece a hacerlo cuando aparezca este programa. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.